Hoy apareció en la Gaceta Parlamentaria un proyecto de reforma constitucional que desde hace tiempo he elaborado y que se refiere al artículo 11 de la Constitución. El tema, lo supondrán, es la migración. Es un artículo que viene desde 1857 y que autoriza el libre tránsito por la República Mexicana y el tránsito de los mexicanos de un sitio a otro. Es un artículo que consagra la movilidad de las gentes, por eso se llamaba derecho de gentes, por el territorio del país. Como sabemos, esta libertad ha sido violentada por actos de represión, sobre todo en el sur de la República. La reforma fortalece y detalla el tipo de protección que el país debe a quienes circulan por su territorio y lo que no contempla, por cierto, el texto actual, aquí está consagrado y es muy importante. Es México como país de tránsito y destino, en el sentido en que está prevista la suerte de los mexicanos que van al extranjero. ¿Qué obligaciones tiene México con sus connacionales que establecen los Estados Unidos o en otros países, pero fundamentalmente en el norte? Se calcula en más de 30 millones de personas aquellos que son mexicanos o descendientes de mexicanos. Es un artículo muy importante porque va a contrapelo de las corrientes actuales o que se han puesto en boga. Sostengo dos afirmaciones fundamentales. Una, que en la llamada globalización circulan los bienes, circulan los capitales, circulan los productos, circula la tecnología, pero no se da a los seres humanos la posibilidad abierta de circular. Esto fundamentalmente en las fronteras conflictivas, no en las fronteras pacíficas. La actitud del gobierno de Estados Unidos de América es una actitud belicosa que sería inexplicable, por ejemplo, entre Francia y Alemania, porque ellos tienen un régimen muy avanzado. De acuerdo a los convenios de Maastricht, ellos tienen libre circulación de las personas. Se trata del Tratado de Schengen. Ahora bien, la otra afirmación fundamental que dejo a la consideración de ustedes es que México, la nación mexicana, trasciende sus fronteras. Es decir, hay un México en el país y hay un México fuera del país. Hay estados nacionales con varias nacionalidades o naciones, como es el caso de España, por ejemplo, de Bélgica, con los flamencos. Y hay países que están en varios estados, en 2 estados-nación, que es el caso de México. Yo creo que es muy importante y voy a insistir en el tema del debate de estas cuestiones. Hoy no será porque hay 8 dictámenes a aprobar y vamos a estar votando hasta las 4 de la tarde. Pero como está en la Gaceta Parlamentaria, quise explicárselos y estoy abierto a sus ideas. A sus preguntas. La reforma constitucional es como trata de establecer un régimen que sea obedecido en la práctica y no que sea violentado. Pronto nos invitaron a ir al sur de la frontera y vamos a constatar que se han reducido los actos de violencia. Aún así, México debe ser una política completamente independiente del gobierno de los Estados Unidos. Yo mucho temo que en México se estén multiplicando los trompitos, como les llamo. Los trompitos son los secuaces de Trump y las trompadas son las agresiones que hacen contra los migrantes. Hay que tener un cerco sanitario como con el contravirus contra trompitos y trompadas, lo que en otros países se llama colaboracionistas, cuando hay amenaza
de la integridad de un país. Estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. Tenemos 3 preguntas. La primera es de Margarita Como Nicolás, de Cadena siempre, Raza. tú siempre atenta y te lo agradezco. Gracias, diputado. Diputado, pregúntale precisamente, ya esto lo consensuó usted con su bancada, ¿qué dicen? ¿Lo van a apoyar? Porque a veces, pues sí, tienen unas iniciativas muy buenas. No pero, lo sé. bueno, No lo sé, yo. ¿lo ha platicado? ¿Y qué le han dicho? ¿No? Mira, este es un tema que vengo trabajando. Reconozco que salvo pequeñas modificaciones, lo tengo desde hace tiempo, ha servido, pero yo lo presento como lo que soy, como diputado federal. Espero que sea apoyado y si no, que haya un debate y me digan por qué. Ajá, y por ejemplo, de los que ya había, de las que ya tenía guardadas ahora, ¿cuáles son las modificaciones o qué se necesita La para actualización, actualizar? la actualización, fundamentalmente lo que tiene que ver con los mexicanos en el exterior, que se ha vuelto un problema muy grave. Y la otra actualización se refiere precisamente al tema de la libre circulación de las personas dentro de un mundo globalizado. Fundamentalmente, son pequeños detalles. Ahí está, lo traigo. Tengo otras iniciativas constitucionales. La semana próxima iré sobre el tema del municipalismo y federalismo. Como ustedes saben, yo he estado proponiendo desde hace varios años una reforma integral de la Constitución, pero no es un llamado en el aire. Tengo textos para artículos fundamentales de la Constitución que he trabajado con ayuda de juristas. Yo lo pongo a su disposición. Este es el tema del momento, es el tema de la migración. Es el momento en que México tiene que definir si va a defender sus principios, los valores humanos, los derechos de las personas, o va a plegarse a los caprichos del señor que se ha declarado presidente vitalicio, con lo que él también tendrá que reformar su constitución, porque en aquel país solo están permitidos 2 periodos gubernamentales. Entonces, este es un cerco constitucional, insisto, contra los trompitos que pululan en el país y contra las trompadas que se han diseminado a los migrantes del sur. Diputado, le voy a hacer una pregunta si gusta. Todas las preguntas. Sí, pero se sale un poco de este tema. Usted como ¿De qué exsecretario… vas a preguntar? Secretario ¿De la Educación. guerra de las galaxias? Bueno. Te mando un rayo láser. Ándale, dime. Sí, usted como exsecretario de Educación Pública, me gustaría saber qué problema ve usted actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México de estos grupos. No estoy en la lista de oradores. No estaría tan de acuerdo en que las demandas sean legítimas y sí estaría de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador. Aquí hay mano negra de toda evidencia. Ahora, no hay que dejarlo en la afirmación, hay que averiguar. A mí esos actos de violencia, como yo fui líder estudiantil y nunca rompimos ni un vidrio, me parece ajenos a una lucha legítima de los estudiantes. A veces había, cuando subían el precio de los camiones o de los autobuses, toma de autobús, esto lo hay en todo el mundo, y ahora más virulento, por ejemplo, lo hubo en Chile. Pero este tipo de violencia encapuchada, eso es lo que me preocupa, porque quien se encapucha sabe que está cometiendo un delito. Aquí hay actos delictuosos que en mi criterio, quizá soy de otra época del liderazgo estudiantil, no se usaba, jamás se nos ocurrió ponerlos, pero ni un antifaz, ya no digo una capucha de ese tamaño. Y yo no estoy de acuerdo porque a pesar de que haya esas demandas, no es la manera de hacerlas valer. Nosotros llegamos en nuestros movimientos, cuando se creó la ciudad universitaria, nosotros estábamos en los locales del centro, entonces el problema de trasladarnos allá, cuando no había ni avenidas, no existía la avenida Universidad, cuando no había autobuses y muchos trabajábamos en el centro de la ciudad, fue un movimiento muy fuerte que me tocó encabezar. Hicimos una presión que nos llevó al Consejo Universitario, donde logramos demandas fundamentales, principalmente en los 3 primeros años que hubiera laxitud en las asistencias, porque no podíamos dejar de trabajar. Pero eran movimientos de reforma universitaria con planteamientos claros.
el orador, amigo mío, Gerardo Fernández Noroña, acaba de referirse a un pliego petitorio, que yo ignoraba, lo voy a conocer. De todas maneras, esa no es la manera, no es el procedimiento universitario para lograr que se cumplan las demandas. Gracias, diputado. Siguiente pregunta, Berta Becerra, del Sol de México. Buenos días. Buenos días. Buenos días, diputado. El quid, el lumen, el núcleo de su iniciativa está en que los migrantes regulares e irregulares tengan libre acceso por el país. Eso quiero entender Así yo. es. No hay irregulares. La Convención Internacional sobre todos los trabajadores migrantes, sus familias, elaborada de 1982 a 1988, puesta en vigor en el 90 y suscrita por nuestro país en el 2000, es una iniciativa de la delegación mexicana que yo presidía. Ahí se establece por primera vez que no hay illegals, son indocumentados. Y bueno, hay un sistema para que se documente en las fronteras, hay una práctica que desgraciadamente no sigue en todos los casos. La libertad de movimiento de las personas es un derecho humano que está sobre otras consideraciones, a no ser que se trate de personas delictivas. Sí, hay en la Constitución el procedimiento administrativo, que no quiere decir el impedimento, que es el registro, y hay en su caso la condena judicial si son autores de algún delito. ¿Esto significa que se va a retomar la política tradicional de México de asilo, de acogida a todos los? Yo creo que son tres cosas distintas. Una cosa es la migración como fenómeno general. Migrar es trasladarse de un sitio a otro, de un país a otro, de una región a otra. Se emigra o se inmigra. Estos emigran e inmigran. Emigran de esos países e inmigran al nuestro. Hay veces que no, que vienen de lugares que no conocemos. Lo segundo es el refugio, que está regido por otro tratado internacional y su protocolo anexo, y que México suscribió también. Los refugiados son aquellos, de dos casos, aquellos que salen de sus países por persecuciones étnicas, religiosas, ideológicas o políticas. Es una categoría que fue, por ejemplo, la gran oleada que tuvimos en los años 50 de refugiados guatemaltecos. Y la otra, quienes emigran por cuestiones de necesidad económica, que no pueden mantener los dos tienen el carácter de refugiado. Yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que prácticamente la totalidad de quienes están cruzando del sur a México son refugiados porque no tienen de qué vivir en sus países. Ahora bien, el derecho internacional consagra el derecho a migrar y el derecho a no migrar. No migrar significa crear las condiciones de desarrollo en sus países para que no tengan que hacerlo y cumplir los que llaman el DESCA, los derechos económicos, sociales y comunitarios y ambientales. Y además, en el extremo, proteger a los pueblos originales. Es un ideal que la gente se pueda quedar en su tierra y se pueda quedar incluso en su ciudad o región natal. Pero desgraciadamente eso no ocurre. Y al no darse las condiciones que son también de hábitat para que queden en sus lugares de origen, se produce la migración, que es muy fluida. Además, otra cosa, nosotros hemos suscrito, y se nos olvida, convenios latinoamericanos, en donde se supone que buscamos la libre circulación de las personas. No el Estatuto Europeo, que es mucho más avanzado, pero siempre hemos dicho que perseguimos el sueño bolivariano, que en realidad es un proyecto de integración regional. ¿Cómo es posible que los oradores fáciles, así les llamo, sigan hablando de un proyecto bolivariano cuando los migrantes del sur, el país que está más al norte de Latinoamérica, el país frontera, los detiene y los deporta? Es contrario a nuestros principios y valores del país. Gracias a ti. Diputado, la siguiente pregunta es de Claudia Telles, del IMER.
Diputado, buenas tardes. Para preguntarle, ¿quiénes son estos trumpitos que están aquí proliferando? Son tantos que no tienen nombre. Yo les llamo trompitos porque son émulos del señor Trump. Es decir, hacen o se comportan como si fueran sus súbditos y no nacionales mexicanos. Proliferan. Digo que son lo que se llamaban las potencias ocupadas o amenazadas, los colaboracionistas. Y trompadas les llamo a los ataques que ciertos guardias mexicanos cometen contra ciudadanos que atraviesan de otros países. ¿Empezarían por el Instituto Nacional de Migración? No, yo no estoy hablando de instituciones, señorita, estoy hablando de casos. Yo creo que en este momento tengo la impresión que gracias a la presión que se está haciendo, se están aflojando los controles y facilitando la entrada, no a todos, pero insisto en el tema, no solamente porque es fundamental, sino porque es probable que la necedad, así la llamo, la necedad democrática que hemos mantenido, está moviendo las cosas, al punto que el lunes nos invitaron del Instituto de Migración a ir a la frontera. Lo digo, estoy pensando si voy o no, pero sí porque podemos, hay dos posibilidades, o que cambien el escenario y nos presenten una imagen de apertura, o que podamos conocer la verdad. Creo que tenemos suficiente experiencia y conocimiento de las cosas y podemos interrogar. Quisiera constatar que esto comienza a cambiar, pero hay que seguir atacando a los trompitos. Yo ya tengo varios meses en este tema, creo que ya hasta se me identifica con este tema y creo que vamos poco a poco ganando. Desde luego sé que ya no está la Guardia Nacional ahí, lo que ya es una ventaja, porque si hubo un ataque que a pesar de que se me criticó y mis propios compañeros no me dejaron hablar, porque yo iba a pasar la película, ya la teníamos en un dispositivo para pasarla en pantalla, se enteraron y no quisieron dejarme hablar, me dejaron colgando con mi video, ¿sí? Que es indiscutible. Creo que las cosas empiezan a cambiar, es quizá un acto de fe, pero tengo signos y sí, es muy probable que vaya a comprobar qué está pasando. Ahora, la actitud del gobierno de los Estados Unidos no le hemos cambiado para nada. Ahora, tenemos una ventaja, el que se llama presidente vitalicio, el trompo mayor, va a estar en campaña y vamos a ver qué dicen los demócratas, sobre todo si gana Sanders la candidatura. No es una época mala para nosotros, al contrario, la campaña norteamericana permite hacer muchas cosas. Nosotros no podemos hacer, porque no lo vemos, lo que hizo nuestra amiga Nancy Pelosi, que rompió los documentos en su cara. Siguiente pregunta de Manuel Carrillo de Notimex. A tus órdenes. Diputado, buenos días. Preguntarle si esta iniciativa no se enmarca en un contexto donde usted mismo hace referencia que su bancada no lo dejó exponer los abusos de la Guardia Nacional. No fue mi bancada de la Cámara, según recuerdo fue una persona del Senado. Claro. Del Senado, sí. Pero esto no fue. Y además, bueno, arguyó cosas reglamentarias que también se avalen en el Parlamento. Y quizá no estaba enterado o enterada del alcance de lo que yo iba a decir. Yo estoy cierto que esta iniciativa es acorde con los principios de la 4T, o si no yo preguntaría en voz alta, ¿qué es en migración la 4T? Este es un intento de respuesta. Yo diría que me den otros. ¿Qué es en migración la 4T? Porque la 4T se define en cada uno de los temas. ¿Qué es la 4T en distribución del ingreso? ¿Qué es la 4T en política económica? ¿Qué es la 4T en descentralización? Cualquier tema que se nos ocurra, en federalismo, la 4T significa una transformación de las instituciones y de los valores nacionales. Esta es una respuesta, es lo que creo yo que es la 4T en política. Diputado, sin embargo, el gobierno está cada día más presionando
a la migración, es decir, que pone más controles. Se sabe que en esta administración es cuando se ha deportado a más gente. ¿Cómo cree que esto va a influir en el gobierno? ¿La que encabeza administración López de los Obrador? Estados Unidos o la nuestra? La nuestra tiene unos cuantos deportados que se dice estaban perseguidos por Interpol, y yo quiero creerlo. La deportación no es el fuerte tampoco de Trump. Se dice y se puede comprobar que también el señor Obama hizo deportaciones. El fuerte es otro, es la agresión contra los mexicanos como seres humanos, es la xenofobia, es el racismo. Ante que tenemos que reaccionar no solamente con valores jurídicos, sino con valores humanos, y lo digo con toda claridad. México debía tener mucho menos tolerancia hacia ataques a nuestra dignidad personal, colectiva y nacional. Siguiente pregunta, Fernando Damián de Milenio. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Tus órdenes. Gracias. Insistir un tanto en la pregunta que le hacía mi compañera Claudia, en el sentido de si usted ve, por llamarle de algún modo, infiltración de trompitos, de colaboracionistas en instancias como el Instituto Nacional de Migración. Creo que está corrigiendo. Es decir, lo digo sin aventurarme, pero tengo señales de que en las últimas semanas, sobre todo después de que hicimos aquella denuncia sobre la salvaje agresión, no ha habido nada. Creo que está retirada en este momento la Guardia Nacional. Creo que ha habido oídos abiertos del gobierno. No es una creencia, es la sensación que tengo. Pero tengo una semana o menos para constatarlo. Muy probablemente iré a Chiapas y veré cómo están pasando las cosas. Pero han vuelto a migración gentes que tienen una idea de derechos humanos, están volviendo, y al que estaban empleando, yo no pedí la renuncia de nadie en específico, sino de quienes hicieran esa tarea. Siento que están reduciendo el aspecto carcelario y están aumentando el humanitario. Quiero creerlo porque sí sé que ha habido oídos abiertos del gobierno. Mi denuncia es muy fuerte, ha salido en la prensa extranjera, tengo antecedentes para hacerlo, porque soy incluso coautor de tratados internacionales en la materia, y no he mencionado el pacto de Marrakech, que es el pacto sobre una migración segura, regular y ordenada. La segunda pregunta, la iniciativa que presenta el día de hoy pretende prohibir la criminalización de los migrantes. Esto no se puede criminalizar. Si cometen un delito, pues son culpables, son sospechosos, pero hay desde luego la presunción de inocencia. No se puede criminalizar la migración. ¿Eso implicaría la prohibición del uso de la Guardia Nacional para contener a la migración en la frontera? Eso sería un aspecto reglamentario, un aspecto de una ley secundaria, pero cualquier tipo de fuerza pública se estaría prohibida. Ahora bien, si una fuerza como la Guardia Nacional, que esa fue la razón de su creación y la razón por la cual el combate al narcotráfico se pasó del ejército, cuya función pues es más agresiva, a la Guardia Nacional, fue porque respeta derechos humanos. Puede intervenir, además hay en la ley reglamentaria, hay tres leyes reglamentarias. La letra chica dice que puede intervenir en asuntos migratorios, aduanales, etcétera, pero se supone que es para ayudar, no para combatir, para facilitar. Si no, se convierte en una border patrol cualquiera, es lo que hay que impedir. Lo que yo creo es que tenemos un poder ciudadano, siempre lo he creído, y si nosotros logramos que esto se reduzca o se elimine, pues yo estaré muy contento de mi paso por esta legislatura. Selene Ávila de Político MX. Gracias, don Porfirio, muy buenas tardes. Preguntarle sobre no este veo tema. ¿A quién? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy. ¿Ya me vio? Ya te vi. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oiga, preguntarle dos temas. Primero, sobre esta iniciativa, ya platicó con el coordinador Mario Delgado, ¿qué le dice? Porque a raíz de este evento donde le habían… Yo lo estoy esperando para darle la última versión. Él sabe que lo voy a hacer. Ahora, yo soy muy orgulloso miembro de Morena, pero bueno, soy un diputado con posibilidad
de incluir mis propias propuestas. Es decir, aquí hay dos agendas de cualquier diputado, las de su partido y en nuestro caso las iniciativas, tengo la lista aquí completa del presidente López Obrador y las nuestras propias. Es decir, no somos nada más aplaudidores, somos legisladores con opinión propia y de hace mucho tiempo, antes de que nuestro movimiento existiera. Estas ideas yo las defendí como embajador de México, cuando no existía ni el PRD ni nada de eso, cuando todavía ni siquiera comenzamos la disidencia. Comenzamos al año siguiente que yo regresé allá, y precisamente fue nuestra disidencia por la falta de respeto a los derechos humanos del antiguo régimen. Yo llegué impregnado de estas ideas, las cuales nunca he renunciado. Están en el origen mismo de nuestra disidencia que condujo a la transición democrática en México. Y ahora viendo, Porfirio, ya que usted habla de su partido, rapidísimo preguntarle, en el INE ya reconocieron a Jade Polevsky como presidenta de Morena, pero hoy va a registrarse como presidente interino Ramírez Cuellar. ¿Qué opinión le merece en este sentido lo que está pasando? Bueno, trato de no intervenir en política interna de los partidos, pero, y bueno, no me anticipo a lo que hagan las autoridades jurisdiccionales, pero tengo la firme opinión de que el mejor conductor del partido en este tiempo es Alfonso Ramírez Cuellar, a quien llamamos amistosamente la polla, y la prueba es que ha sabido conciliar, lo conocen ustedes bien, es un hombre lleno de buen trato, de simpatía, de sencillez, es un hombre no conflictivo, fue un muy eficaz parlamentario, y bueno, yo hablé, por cierto, hoy en la mañana con él para ver cómo van las cosas, y le dije que me estoy ya pensando que llegó para quedarse, como decía aquella propaganda, cuando menos para quedarse un rato. Yo lo creo capaz de conciliar al partido y de resolver muchos problemas que no le corresponde intervenir, ni lo hace al presidente de la República, sino una buena dirigencia del partido. Estoy contento, debo decirlo, amistosamente solidario y con bastante esperanza de que los problemas más agudos en este tiempo y más de fondo lo resuelva. Le he sugerido, quiero decir, un segundo Huastepec, del cual me recordó. Huastepec fue aquella reunión en la cual el naciente PRD se discutió su línea política, que considero que debemos tener, digamos, una forma de reunión plenaria con una agenda para discutir nuestras posiciones. Y si no hay ninguna otra pregunta. Hay una última pregunta, diputado, de Karina García del Universal. ¿Dónde está Karina? Aquí mismo, diputado. Karina. Aquí, medio metro. Tú entrevistaste a la Sí, comisaria de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Oiga, sí, muy buena entrevista. Le quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece estos argumentos que contraponen a la propuesta de usted respecto a la migración y que dicen, bueno, es que no les vamos a poner una alfombra roja, queremos que sea migración ordenada, como dice el Pacto de Marrakech, y lo que está haciendo el gobierno es ordenado? Eso es el argumento que oponen a. Sí, yo lo sé, es la declaración del subsecretario de Así Relaciones con. Dijo que no vamos a poner un tapete rojo. Obviamente él maneja dinero y un tapete rojo desde la frontera sur hasta el Bravo debe costar muchísimo. Es una metáfora equivocada porque no conoce el tema. La alfombra roja entonces le pone Francia a los que vienen de Alemania y le pone España a los que vienen de Portugal. No es cierto, simplemente practican la libre circulación de las personas. Lo que pasa es que hay un prejuicio. Y perdónenme, yo no creo que seamos un país racista, pero en este país se ha alentado la xenofobia de los mexicanos contra los migrantes del sur. Los que llegan por avión no, esos no. Por ejemplo, de Argentina no viene la caravana, ellos deben llegar por otros medios de locomoción. A tus órdenes. Ahora sí, última pregunta. Buenos días, diputado. Yo quisiera pedir una opinión sobre lo que está pasando en la UNAM. Hay un riesgo de que… Ya lo dije. En este momento… Con mucho gusto, sí. Oí
la intervención de mi amigo Fernando Noroña, porque me pareció interesante y luego vine. Yo considero que son actos de una violencia inaceptable en la universidad. No se puede comparar con el movimiento del 68 para nada, que es un movimiento pacífico al que el gobierno respondió con violencia. Este es un movimiento que tiene, como dijo el presidente de la República, que tiene cola, que tiene alguien que le mece a la cuna, que tiene un elemento no universitario. Simplemente dije, el que están encapuchados y es una especie de autocondena. El que está luchando por una causa universitaria no tiene por qué encapucharse. Y si tiene un pliego petitorio, pues no es la manera como lo van a obtener. Hablé también de nuestras antiguas demandas como dirigentes, que llegamos a cerrar la universidad cuando yo lo era, pero cambiamos cosas muy importantes para el buen tránsito a la ciudad universitaria. Tiene que tener una bandera clara. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La democracia de la sociedad no es el caso. ¿Quieren más democracia? Este es desde Francisco Madero este gobierno, el único en la historia de México que tiene plena legitimidad y legalidad. Significa no solamente un cambio de sistema político, sino un cambio de régimen. ¿Qué más pueden pedir? Que se comporte bien, desde luego. Pues muchas gracias. Pareciera que estamos otra vez ante el riesgo de que se insista de que son causas externas y pudieran dar lugar a una represión como en el 68. Yo espero que no llegue a la represión y no será la misma. Yo espero que la experiencia sirva en este caso, pero la violencia vino de allá, que no es el caso del 68. Yo no estoy en ningún caso por la represión y me hago eco del presidente que dijo hay que dialogar, hay que discutir. Si tienen demandas, se sientan en la mesa. A mí me llegó a pasar en mi último tramo como secretario del Trabajo que me parecieran no encapuchados, pero sí cubiertos, y yo lo recibía después de la medianoche, pero se quitaban las máscaras porque no se puede dialogar, si no yo me pongo la mía, y es un diálogo si no de sordos, cuando menos de ciegos. Muchas gracias. Gracias, diputado. No hay más preguntas.